Buenos días a todos. Vamos hoy a continuar viendo el tema de herencia y en particular cómo podemos abstraer comportamientos o definir comportamientos mediante clases abstractas e interfaces que además vais a utilizar en la práctica. Hoy nos vamos a detener en discutir un poco las diferencias cuando elegir una clase abstracta o cuando elegir una interfase. La idea es que ya el próximo día de teoría, el viernes, podemos empezar a hablar de polimorfismo, que es lo que vais a tener que utilizar en la práctica. El polimorfismo se tratará de que, por ejemplo, todos los GameObjects tengan que sobreescribir los GameObjects que hacen, pues recibir ataques o atacar o cosas de este tipo. Bueno, pues si todas las clases que hereden de GameObjects sobreescriben un método, como recibir ataque de vampiro, cada uno podrá describir cómo recibe ese ataque de vampiro. Por ejemplo, los vampiros pues no recibirán ataques de vampiro, pues tendrán que sobreescribir ese método. Si ese método está en una clase abstracta, por ejemplo, GameObject, y eres un GameObject, o eres tú también clase abstracta, o tendrás que implementar ese método. Bueno, pues cada uno tendrá que decir cómo recibe ese ataque de vampiro, y entonces todos tendrán que sobreescribir ese método. En el caso de tenerlo en interfase, si es un método by default, pues si no lo sobreescribes, lo heredas. ¿Vale? Entonces, os dije que lo que no se va a permitir en la práctica es recibir un objeto, por ejemplo, un ataque de vampiro, y preguntar lo que hay delante. Oye, ¿tú eres un Slayer? Entonces te ataco. No, eso es mala programación orientada a objetos. Está prohibido el instance of, está prohibido el get class, están prohibidos métodos que te retornen en un booleano si tú eres un Slayer. Lo que hay que hacer es a todos los GameObjects implementarles un método recibe ataque de vampiro y luego ya cada uno verá cómo lo recibe. Eso sí, eso será polimorfismo. Cada uno recibirá el ataque de vampiro, cada uno hará el método a su manera, todos tendrán ese método y la buena programación orientada a objetos se tratará de que haya lo que haya que reciba ataque de vampiro. Y ya cada uno hará esas cosas a su manera, como recibir ataques. Esa es la idea. Entonces, una cosa muy importante que vimos de las clases abstractas o interfaces, en el caso de la clase abstracta GameObject, es que si teníamos un método abstracto, pues por recibir ataque de vampiro, pues todas las subclases instanciables, como los sliders, los vampiros, estarán obligados a implementar ese método. Es verdad que lo harán a su manera, según lo que al final realmente sean. Lo que sean es como se han instanciado con el new. Bueno, creo que iba a hacer una cosa más sencilla, que es recordar qué son las interfaces y discutir las diferencias con las clases abstractas. Luego, si nos da tiempo, volvemos a hablar de las clases fundamentales. Nos falta entender el concepto de polimorfismo. Lo empezaré el viernes, pero es lo que acabo de contar. Cada uno que actúe a su manera. Pero primero tendremos que decir que todas esas clases que tienen algo en común, por ejemplo, que son GameObjects, tengan que tener ese método. Y para eso sí que estamos usando o bien clases abstractas con métodos abstractos. Todos los hijos instanciables tienen que tener implementar estos métodos, que en el padre abstracto es un método abstracto, en el hijo no abstracto, el hijo o es abstracto o tiene que implementarlo. Con lo cual nos aseguramos que todos van al final tener sobreescrito ese método y entonces podrá haber polimorfismo, cada uno actuará a su manera. Bien, la otra manera son las interfaces. Las interfaces no son clases.
lo bueno que tiene es que una clase puede implementar varias interfaces, es decir, podemos añadirle varios comportamientos a una clase, mientras que una clase solo puede heredar de una clase, porque en Java las clases tienen herencia simple. Sin embargo, podemos añadirle varios comportamientos como implementar varias interfaces. Las interfaces sí que tienen herencia múltiple, es decir, podemos una interfase hereda de otra interfase o de varias interfaces. Por supuesto que lo que heredaría son todos sus métodos. Esto puede provocar problemas, los mismos problemas que en C++ pasa con la herencia múltiple de clases, que es qué pasa si heredas dos métodos que se llaman igual. Peor en C++ con clases, y si hay dos datos que se llaman igual y heredas de esas dos clases, pues hay que resolver, incluso pueden tener valores diferentes. Si lo usas en el hijo, ¿cuál de los dos datos heredados usas? ¿El heredado por la izquierda o por la derecha? Bueno, eso hay que resolverlo porque puede producir ambigüedades. Bueno, lo mismo pasa con las interfaces en Java. Lo más importante de las interfaces es que las interfaces son tipos. ¿Y esto qué quiere decir? Que yo puedo declarar una interfase y luego a ese puntero, a esa declaración de puntero, interfaz es con mayúscula, luego realmente es un puntero, pues, pero al final lo puedo asignar a cualquier objeto de cualquier clase que herede o de una clase que implementa la interfaz. Uy, igual lo he dicho muy rápido. Si todos los GameObjects implementan iattacks, yo puedo declarar una referencia a iattack, que básicamente dicen que todos los iattack tienen que tener un método attack, y luego otros como recibir ataque de vampiro y recibir ataque de Slayer. Aunque esos serán por default, significa que si quiero no hacer nada, pues no lo implemento. Si quiero recibir un ataque de vampiro, por ejemplo, diferente, pues entonces lo sobrescribo, sí que lo implemento. Bueno, entonces lo que estaba contando es que yo puedo declarar una referencia, una interfase y recibir un objeto de cualquier clase que implemente esa interfase o herede de una clase que implementa, es decir, sea una clase que implementa esa interfase. Bien, eso lo contaremos, veremos más tarde, cómo en el attack podemos recibir un iattack. Cuando declaramos una referencia, para el compilador, esa referencia es lo que has declarado. O sea, yo puedo declarar una referencia a iattack, pero ahí puedo recibir slayers o vampiros, porque son GameObjects que implementan iattack. Pero para el compilador, yo soy un iattack, es decir, los únicos métodos para que compile mi programa que puedo poner son los métodos de la interfase, porque para el compilador yo soy un iattack y solo tengo estos métodos: atacar, recibir ataque de vampiro, recibir ataque de Slayer. Aunque luego reciba objetos como vampiro o Slayer, ¿por qué no? Si al final son objetos de clases que implementan iattacks. Cuando yo diga que reciba ataque de vampiro, ¿qué se ejecutará? Pues cada uno el de su forma. Eso es el polimorfismo. Si al final soy un Slayer, pues ejecutaré el recibir ataque de vampiro que implemente en Slayer. Y todas las formas posibles implementarán ese método y cada uno recibirá ese ataque según la forma que tenga. Bien, esta es la idea. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, entonces vamos a repasar las diferencias entre clases abstractas e interfaces. Bueno, las clases abstractas son clases, por lo tanto, solo pueden heredar de una clase, o bien de object, o bien de otra clase. Entonces, os recuerdo que las clases abstractas tienen métodos abstractos. Lo voy a decir al revés. Si una clase tiene métodos abstractos, es decir, no implementados, entonces la clase tiene que ser abstracta.
si no, no compila. Y luego los hijos también pueden ser abstractos y entonces no están obligados a implementar nada, pueden heredar los métodos abstractos, pero si los hijos son abstractos, entonces están obligados a sobreescribir con implementación todos los métodos abstractos. Es decir, os recuerdo que vuestra clase, por ejemplo, tenéis una clase abstracta que es command. Y la clase command tiene dos métodos abstractos que son parse y execute. Al final, todos los comandos, vais a tener una clase para cada comando, heredarán de command. Bueno, pues si no sobreescribís execute, que recibe un game y devuelve un booleano, y el parse, que recibe una array de strings y devuelve un command, en el caso de que ese array de strings cumpla la sintaxis de comando, devuelva una referencia a dicho comando de instanciado. Si no tiene esos dos métodos execute y parse y hereda de command, repito, si no sobrescribo esos métodos, sin ser abstractos, es decir, con implementación, no compilaré. Eso es lo que nos obliga. Sin embargo, las clases abstractas sí que podemos poner métodos no abstractos y ponerles implementación. Y además podemos poner datos normales, no estáticos, ni finales, ni cosas que hacen las interfaces. En command, pues hemos puesto algunos datos, como el nombre, el shortcut, los details, las ayudas. Luego tenéis otra clase abstracta que es el GameObject. Ese creo que no lo hemos dado. Pero bueno, podréis hacer una clase GameObject que tenga todo lo que es común a todos los GameObjects. Por ejemplo, sea si lo de GameObject, lo único que os hemos dicho, perdón, GameObject no va a ser una clase abstracta, va a implementar la interfaz y attack. Esa sí que os lo hemos dado. Lo que significa que todos los GameObjects tendrán, o son abstractos, incluso sí, GameObject puede ser una clase abstracta. Entonces, claro, GameObject, ¿cómo ataca? No sé, dependerá de la forma que tenga. Pues de momento que attack sea abstracto, pero luego en los hijos no abstractos, pues tendrán que tener un método attack y recibe Slayer Attack y recibe Vampire Attack, como son métodos por defecto de la interfaz, pues no está obligado. Si quieres hacer algo distinto a nada, lo implementas y si no, pues no. Pero bueno, en clases abstractas sí que puedo poner datos en común. En GameObject todos van a tener su X, su Y, que es su posición. Podemos poner métodos en común en el propio command que os hemos regalado. Si le echáis un vistazo, tenemos un match command name que básicamente compara con el nombre del comando. Tenéis uno para parsear los comandos sin argumentos, que básicamente compara con el array de strings corchete 0, es decir, con la primera palabra. Simplemente es que compruebe si coincide o bien con el shortcut o bien con el nombre del comando y ya está. Bueno, eso es común para todos los comandos sin parámetros. Pues podemos hacer un método en la clase abstracta y todos los hijos lo heredarán. Luego los que no tengan parámetros lo pueden utilizar porque ya lo tienen ya heredado e implementado en la clase padre abstracta. Podemos tener atributos, como estoy diciendo. Podemos implementar algunos métodos. Los abstractos no se implementan, pero puedo tener métodos también no abstractos. ¿Vale? Y la clase que hereda no está obligada a incluir todos sus métodos. Lo único que está obligado es, si no soy abstracto, a implementar los métodos abstractos. Es decir, si soy un comando, tengo que poner mi parse,
yo me parseo a mi manera, y mi execute, yo ejecuto a mi manera. El execute recoge un game para poder ejecutar el comando en el juego. Bien, ¿alguna duda? Sin embargo, las interfaces pues tienen herencia múltiple, las clases no. La clase que implementa una interfaz puede añadir varias interfaces y en versión 8 aparece la declaración implícita, todos los métodos van a ser públicos, no les vamos a poner atributos, excepto si queréis que sean finales y estáticos, no vamos a poner ninguna implementación de los métodos hasta que llegamos a la versión 8 y aparecen sí los métodos implementados by default. Luego os cuento un poco más de estos. La gracia es que ahora podemos añadir más comportamientos a la interfaz. Si son by default, las clases siguen compilando. Porque si no las sobrescriben, pues usan la by default, la por defecto. La clase que la implementa no está obligada a incluir todos sus métodos. En realidad, sí, a no ser que lo haya hecho algún padre. Y ahora bien, excepto si es by default, que ya no está obligado a sobreescribirse, aunque siempre tenéis si queréis hacer algo diferente al por defecto, pues lo sobreescribís y se describe el comportamiento en particular ya de cada clase. Esa es la sobreescritura de clases. Si la sobreescribo, ejecutaré la mía, si no, la del padre o la de por defecto de la interfaz. Entonces, ¿cuándo vamos a elegir una interfaz o cuándo una clase abstracta? Pues normalmente una clase abstracta cuando sí que queremos compartir código, cuando vamos a querer tener atributos en común, que no sean finales y constantes. Pues en el caso del GameObject queremos un X y un Y, eso es común para todos los GameObjects porque tienen una posición en el tablero. Pues eso, cuando tenemos muchos atributos o queremos heredar de métodos que no son públicos, bueno, pues en ese caso, si queremos, aunque repito, ahora con los métodos by default de las interfaces, también podemos poner código en las interfaces, pero solo desde la versión 8. Y una interfaz, pues cuando los comportamientos pueden ir creciendo o queremos añadir nuevos comportamientos o queremos aprovechar las ventajas de la herencia múltiple, es decir, ir uniendo varios comportamientos en solo uno, eso no se puede hacer con clases. Cuando queremos comportamientos extensibles, queremos ir añadiendo más comportamientos, bueno, pues ahí podemos usar interfaces. Porque las interfaces sí tienen herencia múltiple, ya me estoy repitiendo. Ahora tenemos métodos by default. Van a ser públicos. Ahora no tendremos, hemos dicho, atributos. Bien. Vamos a ver algún ejemplo de... Sin embargo, las clases son clases, solo pueden heredar de otra clase. Sus métodos, no podemos sí elegir la visibilidad de los métodos, no necesariamente públicos como en las interfaces. Pueden ser públicos, protegidos, a nivel de pacaje. Privados no. ¿Por qué un dato de una clase abstracta no puede ser privado? ¿Qué pensamos? Pues porque al final se trata, primero, no vas a tener objetos de una clase abstracta, las clases abstractas no son instanciables. Y segundo, si al final instanciamos objetos de hijos, nunca podrán acceder al dato podrían acceder a un dato de un padre si es privado, porque privado es solo visible desde dentro de tu clase. Bueno,
Entonces, las clases abstractas sí pueden tener datos, atributos, podemos implementar algunos y la clase que hereda, pues dice, pues no está obligada a incluir todos sus métodos, excepto los abstractos. O soy un hijo también abstracto, o si soy instanciable, me toca ya imprimir. Segundo. Sobreescribir esos métodos abstractos. Bueno, yo creo que es suficiente. A ver, algunas interfaces que deberíais conocer son serializable. Si queréis, miramos un momentito en la documentación algunas de estas, pero bueno, serializables, mira un momentito, seguro que tenéis internet a mano. Sí, runable, me la estáis preguntando. Voy un momento a compartir mi pantalla. Pues fijaros que tiene el método run, pero no porque yo me lo invente, sino que podéis escribir en un navegador el nombre de la interfaz, runable Java. Enseguida encontraréis un enlace a la documentación estándar y veis en particular en runable que es una interfase que pertenece al paquete Javalang, no hay que importar nada, y que tiene aquí un método que se llama run. ¿Vale? Si es runable es que tiene método run. Y si al final es una clase que implementa la interfaz runable, pues tiene que tener run, si no compila. Serializable, pues nada, ponéis serializable Java. Serializable tiene que ver con el primero, este es un tutorial, no, siempre buscar en donde pone Oracle Help Center, que es donde están documentadas con un Javadoc. Serializable significa que podéis escribir los ficheros, perdón, los objetos, los podéis externalizar a ficheros, básicamente tiene Perdón un método. por interrumpir. Es que no sé si le pasa al resto. Yo ahora mismo pone que está compartiendo contenido, pero no puedo verlo. Entonces no sé si me No, pasa pero a mí. bueno, vale, lo voy a volver a hacer. Gracias por avisarme. A ver, yo sí lo veo. Ah, sí, los demás sí que lo ven. Pues reiniciaré la página, gracias. Disculpad la interrupción, justo se me apaga el ordenador. Disculparme.
A ver, estaba mostrando algunas interfaces estándar, es decir, que las tenéis disponibles simplemente porque habéis instalado el JDK como runable. Y os estaba mostrando cómo ver la documentación, igual que la veis de las clases, tenéis de las clases estándar del JDK, por ejemplo, de Javalang, de Java Útil, pues tenéis un montón de interfaces ya utilizables en diferentes packages y que son algunas muy conocidas. Os estaba hablando a ver, no se ve la pantalla, a ver si un momentito que la acabo de compartir. Un segundo. Estaba hablando de serializable. Serializable es que podéis almacenar de forma persistente los objetos que cuando se apaga el ordenador, como me ha pasado a mí ahora, pues que no se pierda la memoria de los objetos. Los podéis, algo así como un salvar objeto. Tenéis ahí el escribir y se almacenaría en un chorro de bytes o de bits que podéis almacenar en un fichero, con escribir o leer. Normalmente, pues para eso son serializables. No todas las clases son serializables. A ver, un momentito, estoy con el resumen de las... Un segundo, perdonad un segundito, que me pongo... Sí, voy a compartir ya la pantalla. Bien, estábamos con la traspa de serializable, pues que tenéis el escribir, el salvar. Os estaba mostrando que si ponéis el nombre de una clase o de una interfase, están todas en Internet. En realidad lo que estáis viendo es el Javadoc. ¿Os acordáis en el JDK/bin que tenéis el Java, el JavaC, que es el compilador, el Java es el intérprete? El Javadoc con una clase te genera una página web, un HTML, con los métodos que vosotros queráis. Vosotros además cuando queréis el Javadoc, digo, solo quiero los públicos, o solo los privados, o solo los protegidos. Normalmente se ponen los públicos, que son los que puede utilizar el usuario, y por eso lo pones en la documentación. Darle luego la clase, tú le pones el .jar o el .class, el Javadoc, y ya sabe a qué métodos pueden llamar, y ahí documentas qué hace uno de sus métodos. Entonces, está poniendo, por ejemplo, Actionlist en el Java. Este será una interfaz que tendrá las componentes gráficas que veréis en el segundo parcial. Veis que aquí simplemente hay un action performed que recibe un action event y devuelve un void. Estos serán los botones, los menús que haréis en el segundo parcial, que haréis clases gráficas. Vuestros juegos ya no serán en consola, pues esos botones implementarán Action Listener, luego tendrán que tener implementado una Action Performed donde pondréis qué pasará cuando se pulse el botón, qué pasará cuando se seleccione el menú. Todos esos son Action Listeners. ¿De acuerdo? A ver si tenéis algo en el chat. ¿Veis la pantalla, los demás? Ahora sí que lo veis. Sí, perfecto. Venga, pues vamos a avanzar un poquito, que si no me atasco. Bueno, pues eso, que conozcáis. Sí que me gustaría que vierais, por ejemplo, la clase string. Escribís string, Java. Es la documentación y veo que hereda de object, que es una clase final. Luego os contaré, una clase final es una clase que no se puede heredar de ella, con lo cual todos los métodos que tenéis aquí documentados, muchos ya los conocéis, ¿verdad? El char add, el split, el to lowercase, eso los habéis usado ya, no pueden ser cambiados. ¿Por qué no? Son los de esta documentación. ¿Por qué no pueden ser cambiados? Porque es una clase final, no puedes heredar de ella. Lo veo aquí arriba. Pone public final class string, extends object, y ahora lo que me interesa, que estoy hablando de interfaces, implement serializable, luego podré salvar a un fichero o los strings si quisiera, es comparable con el template string. ¿Qué pensáis que significa que es comparable?
Pues si no lo sabéis, pinchéis aquí en comparable. Comparable es otra interfaz de Javalang. Usa template, significa que yo le puedo decir que es comparable con algo de este tipo. Pues un string es comparable con otro string. No lo puedo comparar con un GameObject, pero sí lo puedo comparar con otro string. Por eso es comparable con el template string. Template lo vais a usar vosotros en el array list. Vuestro array list va a ser de GameObjects. Vas a tener una lista de GameObjects. Y veis que comparable significa que tiene un método compareTo que me devuelve un int. ¿Qué otras cosas son comparables? Pues los envoltorios de integer, por ejemplo. ¿Por qué? Porque puedo comparar si un objeto integer con mayúsculas, es decir, un envoltorio, es menor que otro. Claro que puedo. ¿Por qué? Pues porque es comparable. Al ser comparable los puedo comparar. Y también tengo en string, implementa charSequence. charSequence es que tengo el método charadd, es decir, lo puedo recorrer como una secuencia, incluso lo podría recorrer con un for each. ¿Por qué? Pues porque tengo el charadd, donde puedo decir dame el carácter 0, 1, 2, hasta la longitud, porque tengo el punto length. Tengo también un toString. Bueno, esto, si quiero ser un charSequence, pues tengo que tener estos métodos. Si no, no puedo ser, en este caso, implementar. Implementar viene a ser casi un poquito como ser también, porque si lo implementas, es que estás obligado a implementar estos métodos, con lo cual tienes ese comportamiento seguro y el compilador también lo sabe y sabe que puedes siempre llamar a esos métodos, puesto que al final cualquier clase instanciable tendrá que tener implementados o haberlos heredado, pero los tendrá estos métodos. ¿Vale? Venga, vamos a avanzar un poquito más con la teoría. Venga, en resumen, una clase puede implementar varias interfaces, tenemos herencia de clases, son tipos, esto es súper interesante, no solamente podéis declararlos con referencias a interfaces, sino que los podéis poner como argumentos de métodos. Por ejemplo, vosotros que tenéis vamos a mirar la plantilla, tenéis una interfase para aquí no es, aquí no lo tengo, el Game Printer. Tenéis un ePrinter, perdón, es que es aquí. Tenéis un ePrintable. Si eres un ePrintable es que tienes un info para imprimir lo que viene antes del tablero y que tienes que poder preguntar lo que hay en la posición XY porque a lo que sea ePrintable lo va a necesitar para tener un toString donde coloque los GameObjects y cada uno en la posición XY del tablero. Bueno, pues GamePrinter será tendrá, perdón, fijaros que GamePrinter tiene un argumento ePrintable. Esto es lo que quiere decir. Las interfaces son un tipo, podemos tener métodos que devuelvan un ePrintable o que pasen por argumento un ePrintable. El que va a ser ePrintable es el game, ¿vale? Entonces, GamePrinter, en lugar de recibir un game, ahora recibe un ePrintable. Al final, en el constructor, lo que le pasaría es el game igual, porque el game implementa ePrintable. Si queréis, no es herencia, pero casi es un ePrintable. También tiene una relación es un. Lo único que aquí dentro, al ser un ePrintable, del game, lo único que voy a usar es el getInfo, al final para concatenárselo al toString, para que primero se imprima la cabecera y luego ya el tablero, ¿vale? Del printable y printable. Y también voy a necesitar el getPosition toString. Es decir, en el printer no voy a usar métodos como añade slayer, no. ¿Por qué? Al recibir un ePrintable, en el GamePrinter solo recibo el game igual,
porque al final tengo la referencia al game igual, lo que recibo es el objeto game, pero solo lo puedo usar como un imprintable. Eso es ese contrato que pongo al, repito, no recibir un game, que en cierta manera podría romper la encapsulación, porque ¿para qué quiero yo desde el game printer añadir un slider? Pues para nada, pues no, pues mejor le paso la interfaz, el game implementa imprintable, pues yo ya puedo pasar imprintables donde realmente solo quiero utilizar el game, contrato que me pasas el game, pero solo lo uso para pedirle el getinfo, si tengo aquí lo veo, y el get position to string, que me devuelve un string lo que haya en la posición X. ¿Entendido un poco? Eso es lo que quiere decir que las interfaces son tipos. Y para el compilador, lo que yo declaro como imprintable, solo puedo llamar esos dos métodos. Aunque esté apuntando a un game, solo podré llamar a esos dos métodos. No podré añadir a addSlayer. Bien, eso es lo que quiere decir, entre comillas, que, bueno, luego lo veremos en polimorfismo, como lo que declaras es lo que usa el compilador, pero luego al final lo que ejecuta es la forma que tenga. Eso es lo que llamaremos polimorfismo. Bien, oye, estoy repitiendo. Venga, me lo voy a pasar un poquito, que si no, no avanzo. Entonces, cuando tengamos una interfase, al final tendremos clases que implementan la interfase, pero también podemos tener clases abstractas que implementan la interfase. Las clases abstractas no tienen por qué tener implementados esos métodos. Si ahora os cuento las expresiones lambda. Y al final los objetos los tendremos de hijos de la clase abstracta que ya sí que tengan que tener implementados esos métodos. A ver, sí, las expresiones lambda. Ahora aquí no tengo código de ejemplo, lo veremos en algún tema más avanzado. Me voy a salir del tema y no quería, pero al final las expresiones lambda vienen a ser como funciones, algo donde podéis definir funciones, que al final podéis pasarla por argumento para otras funciones. Eso es la esencia del paradigma de programación funcional, que por cierto ahora Big Data está súper de moda. Ahora están contratando miles de programadores en Scala, en Python, programadores que entiendan el paradigma MapReduce, que es el que se ejecuta en Hadoop, en Big Data, paralelizando una aplicación en 1, 2, 20, 200 nodos, los que sean, y el típico contador de palabras, yo le doy el Quijote o todo el interés del mundo y cada nodo cuenta el suyo, eso es MapReduce, y bueno, esos lenguajes, sobre todo Scala y Python, el mapper, el reducer, a veces pueden recibir como argumento una función, que es cómo voy a ejecutar esto. O sea, no te pasan un dato, te pasan una función para que luego uses la función dentro de tu método. Eso es el paradigma de programación funcional. Y Java, que es un lenguaje de programación orientado a objetos, cuando aparecen las expresiones lambda, que básicamente van a ser también interfaces de la versión 8, como métodos por defecto, donde estarán esas funciones, como esos interfaces las puedes pasar también como argumento, pues es como que puedes pasar por argumento una función y podemos decir que en Java tendremos también la fuerza, la potencia con estas interfaces, con expresiones lambda o funciones pasadas por argumento, podemos tener la potencia de otros lenguajes de programación con paradigma de programación funcional. Yo cuando estudié matemáticas por computación, ahora ya no sé si 20 o 30 años, el lenguaje de programación funcional se llamaba Lisp, donde podíamos poner funciones como argumentos de otras funciones. Ahora el Lisp está ya olvidado, pero ha vuelto la programación funcional, sobre todo con Python, con Scala en Big Data. Y el MapReduce, que en Java son 200 líneas de códigos en el contador de palabras,
que es el Hola Mundo, en Scala con programación funcional son 5 líneas de código. Vale, preguntáis, cuando del sort de C++ pasamos una función de orden. No, es que C++ no tiene programación funcional. No. Podrías pasar un argumento donde decías como no, pero necesitarías una lógica aparte. Si me pasan esta relación de orden, no, pero en C++, en realidad con C++, con clases es posible que tú le pases, pero sin clases, como lenguaje de programación procedural, C++ no es un lenguaje de programación funcional. Es como si tú le pasaras la operación con la que quieres operar. En lugar de tener una función suma, tienes una función opera. Y el operador se lo pasas por argumento. A veces será una suma, a veces una resta, a veces un producto. Bueno, más adelante os enseñaré algo de código. Ahora no me quiero desviar más. Entonces, sí, estas interfaces de versión 8 introducen estos métodos default que añaden este paradigma de programación funcional y hacen que ahora sí podamos extender estos comportamientos sin hacer que todas las clases dejen de compilar. Vamos a ver si explico esto. Por ejemplo, el iterable en versión 7, pues tenía que tener un método iterator que te devolvía algo recorrible que ya podías recorrer con un for each. Perfecto. Y no podíamos añadir más métodos, extender este comportamiento, porque entonces todas las clases iterables no tienen implementados esos nuevos métodos, pues no dejan de compilar. Mientras que en la versión 8 sí que podemos añadir más métodos a la interfase, porque si son por defecto, las clases que implementan esas interfaces, pues si no las tienen implementadas no pasa nada, las heredan las por defecto y sí que compilan, ¿vale? Con lo cual nos permiten extender comportamientos. Vale, pues dejo ya este tema y vamos a repasar la palabra final. Final habíamos visto que para datos significa constante. Para clases, acabamos de ver Java String, que es una clase final. ¿Qué pensáis que significa, entre comillas, constante para una clase? Significa que no podemos heredar de ella. ¿Vale? O sea, objetos para datos es constante. Para clase significa no heredable. A veces no queremos que hereden porque quiero que el charat de string haga esto. Si permito que hereden, puedo sobreescribir ese método y que el charat haga otra cosa. No quiero permitir eso, pues hago que la clase sea final, no permitimos que se herede de la clase, por lo tanto, repito, los métodos de esa documentación que hemos visto antes no pueden ser sobrescritos y siempre el comportamiento es el descrito, ¿vale? Y nos queda otro final para métodos. ¿Qué pensáis que significa final para métodos? Bueno, aquí es un ejemplo para una clase final. La clase final B hereda de A, la clase final puede heredar, pero muy bien, Kai, final para métodos significa que no se pueden sobrescribir. Para clases, veis que la clase C hereda de la clase B, que es final, error, no compila, no podéis heredar de una clase final. Y para métodos, efectivamente, significa que no se puede sobrescribir. Incluso el propio object tiene algunos métodos finales como wait o notify, que no os voy a contar, pero tienen que ver con programación multithread, multihilo, concurrente, que a veces unos objetos tienen que esperar a otros para que no sean modificados a la vez por dos hilos de ejecución. Es decir, tienen sus propios semáforos, sus propios
características de programación concurrente, con sus bloqueos, y bueno, estos no los podemos sobreescribir porque forman parte de del comportamiento interno de los objects. ¿Vale? Pues son finales. Podéis mirarlo en Object. Object tenéis Object en Java. Darle un vistacillo. Todas las clases al final heredan de Object. Luego todas tienen clone. Cuidadito que si no lo sobreescribís, el clone no hace copia en profundidad. Tiene el equals. Cuidadito que el equals de Object es como el igual. Compara referencias. Si queréis que compare el contenido, tenéis que sobreescribirlo. Finalice getClass. Este es el que os vamos a prohibir. Y fijaros, notify o wait. No lo veo aquí, pero son finales. A ver si pincho en wait. Sí, public final void wait. Efectivamente, las esperas para que dos hilos no modifiquen a la vez un mismo dato, eso no se puede sobreescribir. Ese tiene que ser el de object. Vale, tengo un método mover. Puedo sobreescribir, repito, sobreescribir es que el hijo tenga el método que se llame igual, mismos argumentos y devuelva lo mismo. Bueno, cuidadito cuando sobreescribimos un método desde un constructor. El padre tiene un método sobrescrito que imprime inicializar padre, el hijo hereda de padre, sobreescribimos el método sobrescrito, se llama igual, no tiene argumentos, devuelve nada. Y en el constructor llamamos al método. ¿A qué método se va a llamar siempre? Esta es la esencia del polimorfismo. Pues al de la forma. Es decir, si yo aquí he hecho un new hija, llamaré al sobrescrito de hija. ¿Por qué? Porque tengo forma de hija. Para el compilador es como lo declare y el compilador comprobará si lo que yo haya declarado aquí tiene método sobrescrito y si no, no compilo. Pero al final lo que se ejecutará en tiempo de ejecución se decidirá, eso se llama enlace dinámico, que ejecutaré el método sobrescrito de mi forma. Mi forma es el del new. Mucho cuidadito porque aquí el constructor de hija, acordaros que llama al super paréntesis, que llama a método sobrescrito del padre. ¿Pensáis que aquí va a escribir el método sobrescrito del padre? Es decir, inicializar padre. Falso. Esto se suele preguntar en los test de teoría en el examen. Falso. Si yo soy una hija, llamaré aunque esté llamado desde el constructor del padre, yo tengo forma de hija. Y cuando llame a método sobrescrito, ejecutaré el de la hija. Es decir, aquí voy a escribir inicializar hija. Aquí llamo al constructor del padre. Llamo a método sobrescrito y escribiré, pero método sobrescrito, el de mi forma. Es decir, escribiré inicializar hija. Ya termino el super paréntesis, vuelvo a llamar a método sobrescrito, otra vez el de mi forma es new hija, es decir, el de hija. Esto escribe inicializar hija 2 veces. Con lo cual, consejo para que no haya este tipo de líos, en los constructores no llamar a métodos que se vayan a sobreescribir, porque pueden pasar de estas. Yo quiero llamar al mío, pues no, estoy llamando al del hijo, porque ya soy un hijo. Y si solo lo sobrescribo, llamo al del hijo. Siempre llamaré al de mi forma cuando haya sobreescritura de métodos, al del new. Esto haré más énfasis el viernes con el polimorfismo. Bueno, los modificadores ya lo sabéis. Para atributos, público, privado, protegido, es la visibilidad. Si no ponéis nada es nivel de pacaje. Final, si son constantes. Estáticos, si son de clases. Los métodos, la misma visibilidad. Final, si no puede ser sobrescrito. También los métodos pueden ser abstractos y también pueden ser de clase. Y las clases, sí, pueden ser abstractas, obligado que sean abstractas, tienen métodos abstractos, y también pueden ser finales, es decir, no puedo heredar de ellas. Al final no me ha dado tiempo a hablar de los problemas de la herencia múltiple, lo dejo para el viernes.
cómo resolver cuando una interfase hereda de varias interfaces. Os contaré también el problema de la herencia en diamante, cuando, bueno, os lo cuento el próximo día porque se me dio la hora. ¿Tenéis alguna duda rápida?